Hola, vamos a ver en este video qué son los literales A, B, C y D y para qué sirven estos. Muchos me han preguntado esto porque en la mayoría de videos hago referencia al literal C. Entonces vamos a mirar los demás literales y también tener claridad sobre cuál es el literal C. Estos literales aparecen en el artículo 24, decreto 1796 del año 2000. ¿De qué habla el artículo 24? Del informe administrativo por lesiones. Artículo 24, informe administrativo por lesiones. Es obligación del comandante o jefe respectivo en los casos de lesiones sufridas por el personal bajo su mando, describir en el formato establecido para tal efecto las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjeron las lesiones e informarán si tales acontecimientos ocurrieron en una de las siguientes circunstancias. Y aquí es donde vienen los literales A, B, C y D, que serían algo así como punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. En el primer parágrafo dice, cuando el accidente en que se adquirió la lesión pase inadvertido para el comandante o jefe respectivo, el lesionado deberá informarlo por escrito dentro de los 2 meses siguientes a la ocurrencia. En todo caso, los organismos médico-laborales deberán calificar el origen de la lesión o afección. Recuerde que es su responsabilidad hacerse calificar en el literal correspondiente y si el comandante no se ha dado cuenta o no ha hecho el informativo, reclamarlo y exigirlo que lo hagan de la forma correcta. Ahora miremos cuáles son los literales. Literal A, en servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad o accidente común. Esto quiere decir que el miembro de la fuerza pública está activo, pero su enfermedad o su accidente no fue por causas del servicio. Por ejemplo, un accidente en una moto mientras estaba de permiso o mientras estaba desarrollando una actividad particular, jugando un partido de fútbol, se cayó por unas escaleras. También las enfermedades comunes que califican en este caso son, por ejemplo, las que tienen que ver con psiquiatría, las que tienen que ver con cáncer, la hipoacustia, y este tipo de enfermedades las van a calificar en literal A, es decir, enfermedad común. El literal B es en servicio y por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional o accidente de trabajo. Cuando aquí habla por causa y razón del mismo, es del mismo que del mismo servicio. Entonces, es que el accidente sucedió mientras estaba de servicio, mientras portaba su uniforme o cumplía una labor oficial o una orden de un comandante. Por ejemplo, cargar el equipo en algunas ocasiones causa problemas de columna. Alguna caída mientras patrullaba o mientras iba en una moto también se cayó, o de estar todo el día en una moto, el policía puede terminar sufriendo alguna lesión en la cadera, espalda, su columna. Esto sería una enfermedad o un accidente laboral. Si usted lo mandaron en un vehículo a cumplir una misión, a traer algo o a llevar algo y en ese momento tuvo un accidente, eso sería un accidente laboral porque estaba cumpliendo una orden. El literal C, en servicio como consecuencia del combate o accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo en tareas de mantenimiento o restablecimiento de orden público o en conflicto internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras está cumpliendo una misión de restablecimiento del orden público o en un conflicto internacional, sufre un accidente directamente por el enemigo, va a ser calificado en literal C. Un accidente por una granada, por una mina, por un tatuco, por un disparo, por cualquier lesión que tenga que ver directamente con el enemigo o con algún artefacto que el enemigo haya dejado. También, por ejemplo, el caso de la Policía Nacional que le toca enfrentarse con delincuencia común, puede ser que alguien intente agredirlo con un arma cortopunzante. Esto también debe ser calificado en literal C. Tengan presente algo, que el literal C tiene un valor adicional en el momento de su indemnización, pero aparte de eso se han dado cuenta que la mayoría de beneficios o leyes se hacen pensando en los literales C, es decir, los heridos en combate o por acción directa del enemigo. Entonces hágase en calificar de la forma correcta. Muchos me dicen que mientras haya una orden de operaciones deben ser calificados en literal C. En este decreto no lo encuentro y no he encontrado ninguno que lo califiquen de esta forma. Hay cosas que no sé por qué los califican en otro literal. Por ejemplo, el estrés postraumático de la guerra lo califican en literal A, que sería algo psiquiátrico, cuando esta causa se origina a través del combate o por consecuencias de él. También la hipoacustia la califican en literal A, cuando muchas veces la causa fue por una mina o por un tatuco. Y el literal D es en actos realizados contra la ley, el reglamento o un superior. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo el militar o policía esté bebiendo, esté consumiendo alcohol y mientras está alcoholizado le suceda algo. Esto sería un literal D. También que por ejemplo el superior, el comandante del CAI, de la base, la estación de policía, le dé una orden y este no la cumpla y mientras está realizando esa actividad le suceda algo, sería un literal D. También que por ejemplo
en las bases el soldado se evada o en una base móvil se evada y le suceda algo, sería un literal D. ¿Qué sucede con el literal D? Que no tiene derecho a indemnización porque está incumpliendo una orden de un superior o haciendo un acto en contra de la ley. ¿Cómo saben ustedes qué literal están siendo calificados? Con el informe administrativo por lesiones. Sáquele copia y guárdelo. Sí o sí, si usted está activo y le llega a suceder alguna de las cosas que acabo de nombrar o algún compañero suyo, recuérdele que debe tener el informe administrativo por lesiones y sacarle una copia y guardarlo. Si no es conforme a los hechos, mandarlo modificar. Cuando hacen junta médica, en la segunda o tercera hoja, en la parte superior, está esto que les estoy mostrando en la imagen. Dice incapacidad permanente parcial, no apto para actividad militar. Y dice lesión 1, ocurrió en el servicio por acción directa del enemigo en restablecimiento del orden público o conflicto internacional. Literal C, de acuerdo al informativo, y aquí aparece el informativo. Pero más de uno lo que lee es donde dice fijación de los correspondientes índices. Y comienzan a mirar, pero yo tengo índices por literal A, B, D. No es así. Donde usted va a saber es en la parte superior donde dice imputabilidad del servicio o algo parecido. Les recuerdo suscribirse al canal Veteranos de la Fuerza Pública. Síganos en todas nuestras redes sociales. Activen la campanita para que les llegue una notificación y compartan porque de pronto a alguno le puede servir esta información.